¿Te has preguntado por qué personas inteligentes que trabajan duro siguen atrapadas sin avanzar? No es falta de dinero, no es mala suerte y tampoco es motivación. El problema es que la mayoría vive decidiendo en el momento, no antes. Confunden libertad con impulso y luego pagan el precio en forma de estrés, desorden y decisiones urgentes. La disciplina no es castigo ni rigidez, es protección. Es decidir cuando estás tranquilo para no reaccionar cuando estás cansado. La falta de disciplina no duele hoy, duele después. Duele cuando el dinero se va sin explicación, cuando todo se vuelve urgente y cuando el control ya no está en tus manos. Por eso, este no es un relato sobre esfuerzo, es un relato sobre poder silencioso. Porque la disciplina no te quita libertad, la compra a largo plazo. Y entender eso cambia todo. La mayoría de las personas cree que el problema es que no tiene disciplina, cuando en realidad lo que nunca tuvo fue una definición correcta de ella. Desde pequeños nos enseñaron a ver la disciplina como castigo, como imposición externa, como algo que te obliga a hacer lo que no quieres. Y con esa idea en la cabeza, no es extraño que la rechacemos. Nadie quiere vivir sintiéndose controlado, nadie quiere una vida rígida, nadie quiere sentirse preso de reglas. Pero esa imagen está equivocada desde la raíz. La disciplina real no es una cárcel, es un sistema de protección. No aparece para limitarte, aparece para cuidarte cuando tú mismo no estás en tu mejor momento. Porque todos, sin excepción, tenemos días de cansancio, de duda, de desorden mental. Y en esos días no decide la versión más sabia de nosotros, decide la versión más agotada. Ahí es donde la disciplina entra en juego, no como fuerza, sino como estructura. Aquí ocurre una confusión clave. La gente espera sentirse motivada para actuar, cree que primero vienen las ganas y luego la acción. Pero en la vida real ocurre al revés. Las ganas son inestables, cambian con el ánimo, con el clima, con los problemas del día. Construir una vida sobre algo tan volátil es una receta segura para el estancamiento. Esto lo explica con mucha claridad James Clear, cuando afirma que no subes al nivel de tus objetivos, sino que caes al nivel de tus sistemas. No importa cuánto quieras cambiar si tu día a día no está diseñado para sostener ese cambio. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si tu entorno y tus hábitos no están alineados, el progreso no se mantiene. Un ejemplo simple de la vida diaria lo deja claro. Muchas personas dicen que quieren ahorrar, pero esperan a ver si les sobra dinero a fin de mes. Ese enfoque depende completamente del estado del mes, de los imprevistos y del ánimo. Cuando el mes fue difícil, no se ahorra. Cuando fue bueno, tal vez sí. Eso no es disciplina, eso es azar. La disciplina aparece cuando decides antes, cuando defines que el ahorro ocurre primero y el resto se adapta. No depende de cómo fue el mes, depende de una decisión tomada en frío. La disciplina, entonces, no es fuerza de voluntad constante, es reducir la necesidad de usar fuerza de voluntad. Es dejar menos decisiones al momento porque sabes que en el momento te equivocas más. Aquí conecta muy bien lo que explica Morgan Housel cuando afirma que las decisiones financieras no se toman con lógica pura, se toman con emociones. Y las emociones, cuando gobiernan, casi siempre juegan en contra del largo plazo. Piénsalo en algo cotidiano. Después de un día largo, cansado, lleno de problemas, ¿qué tan buenas suelen ser tus decisiones? Normalmente son impulsivas, buscan alivio inmediato, comer de más, gastar sin pensar, postergar lo importante. No porque seas irresponsable, sino porque tu cerebro está agotado. La disciplina existe para protegerte precisamente de esa versión tuya. Por eso la constancia siempre vence a la motivación. La motivación es espectacular, pero breve. La constancia es silenciosa, pero imparable. Las personas que avanzan no son las que siempre tienen ganas, son las que reducen la fricción para hacer lo correcto incluso cuando no tienen ganas. No se levantan cada día preguntándose qué hacer, ya lo decidieron antes.
Aquí aparece otro punto incómodo. La disciplina no se hereda, no es un rasgo de personalidad, no es algo que unos tienen y otros no. Se entrena, igual que un músculo. Al inicio cuesta, duele, incomoda, pero con repetición se vuelve natural. Lo difícil no es mantenerla para siempre, lo difícil es atravesar la etapa inicial donde todavía no ves resultados, pero ya estás pagando el esfuerzo. Muchos abandonan justo ahí, no porque no funcione, sino porque no entienden el proceso. Esperan resultados rápidos de algo que trabaja lento. Esperan sentir libertad inmediata de algo que la construye a futuro. Y al no verla, vuelven al caos conocido, que aunque caro, se siente cómodo porque es familiar. Aquí entra una verdad poco popular. El caos no exige responsabilidad inmediata. La disciplina sí. El caos te permite improvisar, justificar, postergar. La disciplina te obliga a mirarte con honestidad y sostener decisiones incluso cuando no apetece. Por eso tanta gente la evita, no porque no pueda, sino porque incomoda al ego. Desde la experiencia de muchos empresarios y personas exitosas, la disciplina aparece como un patrón común, no como obsesión, sino como rutina, no como rigidez, sino como claridad. Personas que manejan bien su tiempo, su dinero y su energía no lo hacen porque tengan más fuerza interior, sino porque eliminaron decisiones innecesarias, simplificaron su vida para proteger lo importante. Un ejemplo claro es la rutina financiera básica: revisar gastos, definir límites, automatizar pagos, separar ahorro. Nada de eso es emocionante, no da estatus, no se muestra en redes, pero es exactamente eso lo que evita crisis grandes. El control diario evita el caos mensual, el orden pequeño evita el desastre grande. Cuando una persona carece de disciplina, no solo pierde dinero, pierde confianza en sí misma. Cada promesa que no cumple se acumula. Cada mañana empiezo que no llega debilita la autoestima. En cambio, cada pequeña acción cumplida refuerza la identidad. Empiezas a verte como alguien confiable para ti mismo, y eso tiene un impacto enorme en cómo tomas decisiones en todas las áreas de la vida. Aquí vuelve una idea central. La disciplina no es hacer mucho, es hacer lo poco correcto de forma constante. Es convertir ingresos en progreso. Porque sin disciplina, el dinero entra y sale, pero no construye nada. Con disciplina, incluso ingresos modestos generan estabilidad, calma y crecimiento. Por eso, cuando se habla de disciplina, no se habla de sacrificio eterno. Se habla de elegir incomodidades pequeñas hoy para evitar dolores mañana. Se habla de decidir antes del impulso para no lamentar después. Se habla de construir una vida donde el progreso no dependa de cómo amaneciste, sino de estructuras que te sostienen incluso en tus peores días. Y cuando entiendes esto, la disciplina deja de verse como una carga, empieza a verse como lo que realmente es: una aliada silenciosa que trabaja cuando tú estás cansado, que protege tu futuro cuando el presente quiere distraerte y que te devuelve algo que muchos pierden sin darse cuenta: control. Porque al final, la disciplina no te controla, te devuelve el control que el impulso siempre intenta robarte. Cuando entiendes que la disciplina no es fuerza de voluntad constante, sino estructura que te protege cuando estás cansado, aparece una pregunta inevitable: ¿por qué, aún sabiendo esto, seguimos tomando malas decisiones? La respuesta no tiene que ver con falta de inteligencia ni con debilidad personal, tiene que ver con el momento en el que decidimos. La mayoría de las personas decide cuando ya está agotada, decide cuando el día fue largo, cuando la mente está saturada y cuando el cuerpo solo quiere alivio. En ese estado, nadie piensa en el largo plazo, se piensa en sobrevivir la noche, en aliviar la tensión, en postergar lo incómodo. Y ahí, justo ahí, el impulso toma el control. El impulso no es malo por naturaleza, es rápido, es emocional, es inmediato. El problema es que nunca piensa en las consecuencias. El impulso solo ve el ahora, y una vida dirigida por impulsos termina siendo una vida reactiva, no diseñada. Por eso, la disciplina no consiste en pelear contra el impulso, sino en quitarle el poder de decidir. La disciplina real
ocurre antes. Ocurre cuando decides en frío, cuando tu mente está clara, cuando no hay presión. Es en ese momento cuando defines reglas simples que luego te van a cuidar. No porque seas débil, sino precisamente porque sabes que no siempre estarás fuerte. Esto lo explica muy bien James Clear cuando habla de diseñar sistemas que funcionen incluso en los días malos. No se trata de confiar en que mañana tendrás ganas, se trata de crear un entorno donde lo correcto sea lo más fácil de hacer y lo incorrecto requiera esfuerzo adicional. La disciplina no exige heroísmo diario, exige diseño inteligente. Un ejemplo cotidiano lo deja claro. Muchas personas gastan de más no porque quieran, sino porque toman decisiones financieras en el peor momento posible, cuando están cansadas, estresadas o emocionalmente cargadas. Ven algo, sienten alivio momentáneo y compran. No hubo planificación, no hubo intención, solo reacción. Luego llega la culpa, pero la culpa no corrige el sistema, solo castiga a la persona. La disciplina cambia completamente esa dinámica. No pregunta ¿qué quiero ahora? Pregunta ¿qué decidí cuando estaba tranquilo? Y esa diferencia parece pequeña, pero es gigantesca. Porque en lugar de confiar en tu estado emocional del momento, confías en tu criterio previo, en la versión más lúcida de ti mismo. Aquí aparece otra verdad incómoda. Decidir antes del impulso requiere asumir responsabilidad anticipada. Requiere aceptar que si no pones límites hoy, mañana los límites los pondrá la realidad. Y la realidad no negocia, no explica y no espera a que estés listo. Muchas personas creen que la disciplina es restrictiva porque no entienden que la verdadera restricción viene después, cuando no hay opciones, cuando el dinero no alcanza, cuando el tiempo se agota, cuando la ansiedad gobierna. Ahí ya no decides, reaccionas. Y reaccionar no es libertad, es supervivencia. Desde la experiencia de liderazgo y alto rendimiento, Jocko Willink resume esta idea de forma contundente. La disciplina es libertad, no porque te permita hacer todo, sino porque te evita quedar atrapado en las consecuencias de no haber decidido a tiempo. Cada límite que pones hoy es una puerta que mantienes abierta mañana. En la vida diaria esto se ve con claridad. Personas que automatizan decisiones importantes, como el ahorro, el descanso, el trabajo profundo, no lo hacen porque sean más estrictas, sino porque saben que dejar esas decisiones al momento es un error caro. Reducen el número de elecciones diarias para proteger su energía mental, y esa energía, bien cuidada, se transforma en claridad. Aquí entra otro punto clave. El hábito pequeño vence al esfuerzo grande. No necesitas grandes actos de disciplina, necesitas actos pequeños, repetidos y bien colocados. La disciplina no se construye en decisiones épicas, se construye en elecciones aburridas que se sostienen en el tiempo. Y eso es justamente lo que el impulso desprecia. Cuando una persona vive sin estructuras claras, su mente queda expuesta. Gasta energía decidiendo lo mismo una y otra vez. Duda, posterga, improvisa. Ese desgaste constante no se nota al inicio, pero se acumula. Y con el tiempo, esa falta de estructura se traduce en errores repetidos, decisiones caras y una sensación permanente de desorden interno. La disciplina, en cambio, simplifica, quita ruido, reduce fricción. No porque complique la vida, sino porque elimina lo innecesario. Y cuando la vida se simplifica, la mente se libera para pensar mejor. No en lo urgente, sino en lo importante. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Empiezan a notar que, al tener pocas reglas claras, toman mejores decisiones en general, no solo con el dinero, sino con el tiempo, las relaciones y la energía. La disciplina, bien entendida, no se queda en lo financiero, se expande a toda la vida. Pero hay un punto donde incluso la disciplina bien intencionada puede fallar. Puedes decidir antes, crear hábitos, diseñar sistemas, y aún así sentir que algo se escapa, que el orden no termina de sostenerse, que el control aparece pero no se mantiene con la claridad que esperabas. Y esa sensación no es casual, porque decidir antes del impulso es solo una parte del proceso. La otra parte tiene que ver con algo más profundo,
más silencioso y menos visible. Algo que no siempre se nota en las acciones, pero que gobierna cómo piensas, cómo priorizas y cómo interpretas tus propias decisiones. Tal vez la pregunta no sea solo ¿cuándo decides?, sino desde qué nivel de claridad estás decidiendo. Y eso cambia completamente el juego. Cuando empiezas a decidir antes del impulso, cuando dejas de reaccionar y comienzas a anticiparte, algo curioso ocurre. No todo se ordena automáticamente. Sigues sintiendo a veces que el dinero se escapa, que las decisiones se confunden, que hay ruido mental incluso cuando haces lo correcto. Y eso no significa que la disciplina esté fallando. Significa que falta algo igual de importante: claridad. El desorden financiero rara vez es solo financiero. Casi siempre es un reflejo de un desorden más profundo. Ideas mezcladas, prioridades poco claras, decisiones tomadas sin un criterio definido. No porque la persona sea irresponsable, sino porque vive pensando en demasiadas cosas al mismo tiempo. Y cuando la mente está saturada, el dinero se convierte en una de las primeras víctimas. Aquí ocurre algo que muchos no quieren aceptar. Una mente sin estructura gasta sin pensar. No por maldad, no por vicio, sino por cansancio. Cuando todo es urgente, nada es importante. Cuando todo está mezclado, cualquier gasto parece justificable. Y así, poco a poco, el caos se vuelve costumbre. El orden, en cambio, no es estético. No es tener todo bonito ni usar aplicaciones complicadas. El orden es saber exactamente dónde estás parado. Es poder responder preguntas simples sin ansiedad. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto queda? ¿A dónde va mi dinero? Cuando esas respuestas no están claras, la mente entra en alerta constante. Y vivir en alerta cuesta caro. Esto está muy alineado con lo que explica Daniel Kahneman sobre la carga cognitiva. Cada decisión pendiente consume energía mental. Cada duda abierta genera estrés. Cuando una persona no tiene claridad financiera, su cerebro trabaja todo el día resolviendo microincertidumbres. Y un cerebro cansado toma peores decisiones, incluso cuando cree que está siendo racional. Un ejemplo cotidiano lo muestra con claridad. Personas que no revisan sus gastos por semanas o meses no lo hacen porque no quieran, sino porque temen lo que van a encontrar. Sienten que no es buen momento, pero ese evitar mirar no elimina el problema, solo lo hace crecer. El caos cuesta dinero porque se alimenta de la falta de atención. El control, aunque suene duro, da paz. No porque todo esté perfecto, sino porque sabes dónde estás. La claridad reduce la ansiedad porque elimina la imaginación catastrófica. Cuando no sabes cuánto tienes, tu mente imagina lo peor. Cuando sabes exactamente tu situación, incluso si no es ideal, el estrés baja. La incertidumbre duele más que la realidad. Desde una perspectiva práctica, el orden financiero protege. No te hace rico de inmediato, pero te vuelve menos vulnerable. Una rutina mínima, revisar ingresos, gastos, compromisos, actúa como un sistema inmunológico. Detecta problemas antes de que se vuelvan crisis. El control diario evita colapsos grandes, no porque elimine riesgos, sino porque te prepara. Aquí entra una verdad que incomoda. El caos no es neutro. El caos siempre cobra. Cobra en intereses, en gastos innecesarios, en decisiones apuradas. Cobra en oportunidades perdidas y en noches de preocupación. Muchas personas creen que el orden es aburrido porque lo comparan con la emoción del impulso. Pero esa emoción es cara, muy cara. El orden financiero no es aburrido, es poderoso. Es la diferencia entre reaccionar y decidir, entre sobrevivir y construir, entre gastar energía en apagar incendios o usarla para avanzar. Y ese poder no se siente como euforia, se siente como calma. Una calma que te permite pensar mejor, elegir mejor y vivir con menos ruido interno. Aquí es donde Peter Drucker aporta una idea clave que aplica perfectamente al dinero. Lo que no se mide, no se puede gestionar.
Cuando no miras tus números, no porque sean grandes o pequeños, sino porque existen, pierdes control. Y donde no hay control, hay fuga. El dinero se va en silencio, gota a gota, sin que nadie lo note hasta que ya es tarde. La falta de orden genera fugas invisibles, suscripciones olvidadas, gastos hormiga, decisiones repetidas sin reflexión. No son grandes errores, son pequeños descuidos constantes. Y esos pequeños descuidos acumulados en el tiempo hacen más daño que una mala decisión puntual. El caos no destruye de golpe, erosiona. Cuando una persona empieza a ordenar, algo más se ordena también: su mente, sus prioridades, su forma de pensar el futuro. Empieza a notar que toma mejores decisiones no solo con el dinero, sino con el tiempo, el trabajo y las relaciones, porque la claridad financiera mejora decisiones de vida, no por magia, sino porque reduce el ruido interno. Pero aquí aparece un punto delicado. El orden por sí solo no garantiza progreso. Puedes tener todo claro y aún así sentir que avanzas lento. Puedes saber exactamente dónde estás y seguir en el mismo lugar, y eso genera frustración, porque entonces surge la pregunta incómoda: si ya tengo disciplina y orden, ¿por qué no siento que mi vida financiera despega? Esa pregunta no es señal de fracaso, es señal de que estás listo para el siguiente nivel, porque el orden y la claridad preparan el terreno, pero no son el motor final. Hay algo más que determina si todo ese esfuerzo se convierte en avance real o solo en estabilidad. Tal vez el verdadero cambio no dependa solo de cuánto control tengas, sino de qué haces con ese control todos los días. Y esa respuesta no está en el orden, sino en algo todavía más pequeño, más silencioso y mucho más decisivo. Cuando el orden aparece y la claridad empieza a calmar el ruido mental, muchas personas creen que ya llegaron al punto más alto. Saben cuánto ganan, cuánto gastan, tienen control y sienten menos ansiedad. Pero con el tiempo descubren algo inquietante. El control, si no se sostiene todos los días, se diluye. No se pierde de golpe, se debilita poco a poco. Y ahí es donde los hábitos diarios deciden el destino final. Porque el progreso real no depende de grandes decisiones aisladas, sino de lo que haces cuando nadie te está mirando. De lo que repites incluso cuando no hay urgencia, de esas acciones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo definen si todo lo que ordenaste se mantiene o se desmorona. Aquí aparece una verdad que suele incomodar. La mayoría de las crisis financieras no ocurren por un gran error, sino por la ausencia de hábitos simples. No revisar, no ajustar, no corregir a tiempo. El control diario evita crisis grandes precisamente porque detecta desviaciones cuando aún son pequeñas. Cuando el hábito existe, el problema se corrige. Cuando no existe, el problema crece en silencio. Esto conecta directamente con lo que explica James Clear, cuando afirma que los cambios duraderos no nacen de transformaciones radicales, sino de mejoras pequeñas sostenidas en el tiempo. Un hábito no cambia tu vida hoy, pero cambia la dirección en la que se mueve, y con suficiente tiempo, la dirección lo es todo. Un ejemplo cotidiano lo deja claro. Dos personas ganan lo mismo. Una revisa su situación financiera unos minutos cada día o cada semana. La otra no lo hace nunca, solo reacciona cuando hay un problema. Al inicio no hay diferencia visible, pero con los meses una corrige desvíos, evita fugas y ajusta decisiones. La otra acumula errores pequeños que, sumados, se convierten en un golpe grande. No hubo mala intención, solo falta de hábito. La rutina financiera protege precisamente porque reduce el azar. No elimina imprevistos, pero te prepara para enfrentarlos. Y prepararse no es obsesionarse, es observar. Es mirar lo suficiente como para no perder el control. El dinero no se pierde de golpe, se va cuando no lo estás mirando. Aquí entra otra idea clave. El dinero sigue sistemas, no emociones. Las emociones cambian todos los días. Los sistemas, cuando están bien diseñados, funcionan incluso cuando estás cansado, distraído o desmotivado. Por eso los hábitos ganan siempre, porque no dependen de cómo te sientes, dependen de lo que ya está decidido. Desde la psicología del comportamiento, Morgan Housel insiste en que el éxito financiero no es una cuestión de inteligencia, sino de comportamiento sostenido. Y el comportamiento solo se sostiene cuando está automatizado, cuando no requiere esfuerzo constante, cuando se vuelve parte de tu identidad. Una persona con hábitos financieros claros no se pregunta todos los días si va a controlar su dinero,
simplemente lo hace, igual que alguien se cepilla los dientes sin cuestionarlo. No es una decisión heroica, es una rutina asumida. Y esa normalidad es la que construye estabilidad real. Aquí ocurre algo importante a nivel interno. Cuando sostienes hábitos pequeños, tu autoestima cambia. Empiezas a confiar en ti. Sabes que aunque no tengas todo resuelto, estás presente, estás atento, estás a cargo. Y esa sensación de control diario reduce la ansiedad más que cualquier ingreso extra. La falta de hábitos, en cambio, genera una fuga constante, no solo de dinero, sino de energía mental. Cada problema que aparece sin preparación se vive como una crisis. Cada gasto inesperado se siente como un golpe. Y con el tiempo, vivir así desgasta. No porque la vida sea dura, sino porque no hay estructura que la sostenga. El hábito pequeño vence al esfuerzo grande porque no cansa. El esfuerzo grande depende de picos de energía que no siempre llegan. El hábito pequeño avanza incluso en días malos. Y son esos días, no los buenos, los que definen el resultado final. Aquí se cierra una idea que viene desde el inicio del relato. La disciplina decide antes del impulso. El orden aclara el camino, pero son los hábitos diarios los que convierten todo eso en progreso real. Sin hábitos, la disciplina se vuelve intención. Con hábitos se vuelve identidad. Y cuando una persona llega a este punto, algo cambia definitivamente. Ya no busca soluciones rápidas, ya no depende de la motivación, ya no espera el momento perfecto. Simplemente hace lo que sabe que funciona una y otra vez, sin drama y sin espectáculo. Ese es el verdadero poder silencioso de la disciplina. No se nota en un día, no impresiona en una semana, pero con el tiempo construye algo que muy pocos logran: estabilidad, claridad y confianza interna. Y cuando eso existe, la pregunta deja de ser cómo ganar más o cómo hacer grandes cambios. La pregunta se vuelve mucho más simple y al mismo tiempo más profunda. ¿Qué tan bien estás sosteniendo lo que ya construiste? Porque al final no avanza más quien corre más rápido, sino quien no abandona el camino cuando nadie lo está mirando. Y ahí, sin ruido y sin aplausos, la disciplina termina de hacer su trabajo. Llegar hasta aquí no cambia nada por sí solo. Escuchar este relato, entenderlo, incluso sentirte identificado, no transforma tu vida. Lo único que la transforma es lo que hagas después, cuando se apague el video y vuelvas a tu día normal. Porque el verdadero cambio no empieza con grandes promesas ni con planes perfectos. Empieza con una decisión sencilla: dejar de huir de lo incómodo. No necesitas hacerlo todo bien, no necesitas tener claridad absoluta, no necesitas sentirte listo. Nadie lo está cuando empieza de verdad. La disciplina no te pide perfección, te pide presencia, te pide que estés ahí, incluso cuando no tienes ganas. El orden no te exige control total, te pide honestidad. Y los hábitos no te piden fuerza, te piden repetición. Nada más. No esperes a sentirte valiente. La valentía aparece después de actuar, no antes. No esperes el momento ideal. Ese momento no llega. El progreso real se construye en medio del cansancio, del error y de la imperfección. Y eso no es un problema, es parte del proceso. Si algo debería quedarte claro, es esto. No se trata de cambiar tu vida en un mes, se trata de empezar a respetarte hoy, de cumplir una pequeña promesa contigo mismo, de elegir una acción mínima y sostenerla. Eso ya es avanzar. Disfruta el proceso, incluso cuando incomoda, porque cada paso, por pequeño que parezca, es una señal clara de algo importante. Ya no estás huyendo, estás eligiendo. Y elegir, incluso con miedo, ya es una forma de libertad. No todo queda en escuchar. Todo empieza cuando decides actuar. Y no necesitas hacerlo sin miedo. Solo necesitas hacerlo a pesar del miedo. Ese es el punto donde la disciplina deja de ser una idea y se convierte en una vida distinta. Y ese punto empieza hoy.